les damos la bienvenida a este semanal Ilse, que va del 24 de junio al 28 de junio. Estamos listos ya con este resumen, ¿no, Ilse, de las noticias más destacadas? Así es, pues bienvenidos a todos en Estudio B y les tenemos preparado este resumen con mucha información como todos los viernes. Vamos a la cortinilla y regresamos. Bueno, vamos a arrancar esta semana con muchas noticias, con un texto que publicamos en Sin embargo el día lunes, porque ustedes tienen que saber que el domingo inició la cuenta regresiva de los últimos 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recuerdan, llegó a este cargo después de otros 2 intentos, es decir, la tercera fue la vencida, y fue cuando es electo en 2018. Y lo hace, pues, va a dejar el gobierno en un contexto en donde otra vez Morena, el partido que fundó, pues va a gobernar también los próximos 6 años. En este reportaje que se publica el lunes 24 de junio, sin embargo, se habla de cómo llega el presidente ya en la recta final de su gobierno con alta popularidad y también ya muy de cerca el plan C, que es de lo que vamos a hablar durante toda esta semana, Ilse. Y bueno, pues también es importante revisar este reportaje que hace nuestra compañera Guadalupe Fuentes sobre cómo llega el presidente a la recta final. Vamos a ver un video que realizó la unidad de multimedia de Sin embargo. El 1 de diciembre de 2018, frente a un zócalo de la Ciudad de México repleto y luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios, Andrés Manuel López Obrador ofreció su primer discurso como presidente de México, reiterando su principal compromiso de campaña: por el bien de todos, primero los pobres. Se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A partir de ese día, el presidente anunció un cambio de régimen que echaría abajo los privilegios de unos cuantos, la llamada Cuarta Transformación, un proyecto político que estaría a la altura de otros 3 momentos clave en la historia de México: la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución. Esta transformación de la vida pública del país, opinan analistas, ha sido posible gracias a la implementación de una serie de políticas, como el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, la austeridad republicana en las dependencias de gobierno que acotó los privilegios de funcionarios y las pensiones para adultos mayores que después se convirtieron en un derecho constitucional, además de una serie de reformas enviadas al Congreso. Yo creo que este sexenio de Andrés Manuel López Obrador tiene una profunda incidencia en la manera de hacer política, en la manera de interactuar con la sociedad, con el pueblo, como él lo llama, la manera de interactuar con las fuerzas políticas y particularmente una forma muy singular de relacionarse con los medios de comunicación. Todo esto, lo que yo veo es no solamente una serie de reformas en distintos aspectos de la vida política, sino el inicio real de un cambio de régimen. Estamos ante el inicio cierto de un cambio de régimen que
claro, siendo eso un cambio de régimen, no puede concretarse completamente a lo largo de un sexenio, es demasiado corto el espacio de tiempo para cambiar un régimen que viene ya desde hace pues más de un siglo, ¿no? O si consideramos el régimen de posrevolución, pues ya es más de un siglo. Entonces, eh, esto es lo que no ha sido comprendido del todo, particularmente por la oposición, que ha llevado o ha maximizado su papel de opositor porque esta oposición, pues sencillamente se opuso, sobre todo en los años recientes, se opuso a todo, ¿no? Todo le parecía mal, recuerda aquel célebre no pasarán, que no pasa, refiriéndose a las reformas constitucionales. Esto no fue entendido, que se estaba iniciando un cambio de régimen, eh, y yo creo que esto es una sacudida al sistema político mexicano que era necesaria ya ante una realidad que tenía muchas em, fases negativas, particularmente la corrupción que se exacerbó en el sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto. Bueno, Monse, pues sí, ya estamos en la recta final del gobierno del presidente López Obrador y a la par pues está dando esta gira los fines de semana que está realizando con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y pues por ejemplo el domingo en uno de estos eventos conjuntos que están realizando, Sheinbaum anunció que va a buscar fortalecer y consolidar la Guardia Nacional durante su gobierno y pues informó que sí se va a buscar que se retome esta reforma que se buscaba realizar para que la Guardia Nacional se adhiera por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de esta reforma que ya había impulsado el presidente López Obrador, pero que había quedado ahí pausada más bien que no avanzó en el Congreso, pues justo porque no tenían la mayoría que requerían. Este evento se llevó a cabo el domingo en Santa Cruz, Xochocotlán, en Oaxaca, donde Sheinbaum aseguró que la Guardia Nacional es una institución que tiene el objetivo de velar por la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, honestidad, entrega y procurando justicia y paz. Por eso ella también comenta, hay que seguir con esta reforma para que se adhiera a la Sedena. Ya el día lunes, después de que comenzaron un poco de críticas por este anuncio que hizo ella, en conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que el hecho de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena no implica militarizar el país, pues consideró que militarizar el país significaría si una institución totalmente militar decidiera cuál es la estrategia de seguridad de México. Sin embargo, dijo, quien va a decidir esta estrategia va a ser la presidenta de México. Por eso ella dice, no es militarizar el país, solo es cuidar a esta institución. Como ese mismo día el presidente lo dijo, que pues él considera que si la Guardia Nacional no se incorpora a la Sedena, pues va a pasar algo como lo que ocurrió con la Policía Federal de García Luna y de Calderón, pues terminó totalmente cooptada, totalmente inservible para cuidar al país. Pero vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre estas críticas de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Por qué tenemos la convicción de que la Secretaría de la Defensa Nacional debe seguir siendo cabeza de la Guardia? Que no es el ejército, cada uno tiene una comandancia distinta y esto es muy importante. Hasta ahora la Guardia Nacional se ha formado a través de las instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su formación operativa, su formación disciplinaria, su esquema de constitución tiene mucho que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional. Pensar en una institución aparte sería construir completamente un área de capacitación, de formación, etcétera. Y además coincido con el presidente López Obrador en que los antecedentes de la Policía Federal, particularmente en lo que fue las manos de García Luna, pues es algo que no queremos que vuelva a repetirse nunca en nuestro país. Y no lo digo por el futuro, o sea, porque el presidente está formando una institución
La Guardia Nacional es una nueva institución de la transformación. Entonces coincido. Ahora, hacia adelante la Guardia Nacional tiene que consolidarse en varias áreas. Lo he platicado incluso en su momento previo a que saliera del gobierno de la ciudad con el general secretario, con la secretaria Rosa Isela, de que la Guardia Nacional tiene que prepararse más como primeros respondientes, que tiene que cumplir las funciones también de vigilancia en carreteras, otros temas que las está cumpliendo y tenemos que consolidar y fortalecer. Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La Presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la Presidenta de la República. Bueno, ahí están los comentarios que hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Un tema, Ilse, que vamos a seguir pues hablando y que se va a seguir debatiendo, porque lo que sí es cierto es que cuando inicia el presidente López Obrador su gobierno, él planteó regresar a los cuarteles, a los militares. Entonces, bueno, ahorita el discurso ha cambiado muchísimo y también es algo que Claudia Sheinbaum pues ya dijo que va a seguir, ¿no? Esta cuestión de que los militares siguen ahí y pues sí, no sé, dice, ¿no? Es muy contradictorio esto de no es militarización, pero están en todos lados los militares. Bueno, vamos a avanzar con la información. El lunes también fue una semana movida porque Gerardo Fernández Noroña, el diputado, él es del Partido del Trabajo, bueno, empezó a pronunciarse en contra de las designaciones que ya hizo Morena, las decisiones que tomó de nombrar a otras personas que como él compitieron en el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Bueno, Gerardo Fernández Noroña consideró que Morena estaba mandando un mal mensaje al incumplir este acuerdo al que llegaron los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación y dejar en posiciones tanto dentro del gabinete como en las coordinaciones del Congreso, él dijo, a quienes regatearon el respaldo a Claudia Sheinbaum, hoy virtual presidenta electa. Morena y sus aliados eligieron a su candidato presidencial por medio de una encuesta. Ustedes ya lo saben, resulta electa pues, Claudia Sheinbaum, y el acuerdo que había expuesto el partido era que el segundo lugar sería el coordinador en el Senado, el tercero lideraría la bancada en la Cámara de Diputados y el cuarto lugar llegaría al gabinete, mientras que el quinto y sexto lugar tendrían una candidatura plurinominal. En ese sentido, bueno, Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero ya se anunció que será parte del gabinete de la presidenta electa como secretario de Economía. Gerardo Fernández Noroña se colocó en tercer lugar y pues ganó una senaduría. En cuarto lugar se había quedado Adán Augusto López, el exsecretario de Gobierno. En quinto lugar, Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas del Partido Verde. Y en último lugar, pues quedó Ricardo Monreal, el morenista, un legislador morenista. Y bueno, ya se veía desde ese día que él sería el coordinador de los diputados. Por eso este pronunciamiento, estas críticas que hace Gerardo Fernández Noroña. También destaca porque durante el proceso de selección de la candidatura, Gerardo Noroña llamó en más de una ocasión a sus compañeros a la unidad. Ustedes recordarán que él fue muy crítico también de las reacciones que tuvo Marcelo Ebrard cuando pues, nos resulta electo en esta encuesta de Morena. Y Gerardo Fernández Noroña siempre habló de la unidad. Entonces, sí destacaron estos comentarios. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista a Gerardo Fernández Noroña y regresamos. Fíjate, Álvaro, que yo quise desde un inicio coordinar el Senado. Hay que recordar que nuestro compañero Marcelo Ebrard regateó al inicio del proceso su respaldo. Finalmente lo hizo, es muy importante. El resultado que tenemos no sería igual sin la unidad de todos los que aspiramos. No estoy haciendo una crítica, estoy recordando lo que sucedió. Y entonces
abrió la posibilidad de que el Senado no lo encabezara Marcelo Ebrard. No incurro en ninguna infidencia si digo que originalmente nuestra virtual compañera presidente me planteó que me quedara yo en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando me decían, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ser diputado o estar en el inventario. La idea era que yo encabezara la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Las condiciones fueron modificándose, desconozco la razón, y entonces yo planteé ir al Senado, y ahora, en las circunstancias de este momento, yo digo, sin mayor conflicto, porque además hoy hizo una intervención muy generosa mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo en torno a mi persona, que yo mucho le agradezco, es más que correspondida. La unidad para mí es lo fundamental, no estoy en búsqueda de un espacio, pero me parece que al tercer lugar le correspondería encabezar el Senado. Hay quien me quiere regatear, ustedes han dicho con mucha contundencia que yo quedé en tercer lugar, pero hay quien quiere decir que yo quedé en cuarto, porque hacen un promedio de las encuestas cuando la encuesta que definía era la de la Comisión de Encuestas de Morena, que ahí le gané con bastante amplitud a nuestro compañero y amigo Adán Augusto López. No hago la historia larga, lo que yo estoy planteando es hágase una encuesta y asunto solucionado, y se acabó la discusión, se haga una encuesta de quién encabeza el Senado y asunto resuelto. Y bueno, el día lunes también se dio una noticia importante a nivel internacional porque se anunció pues finalmente la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Ese día, por ejemplo, el día lunes se informó que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos que le permitía ya finalmente salir de prisión y pues regresar a su país. Las imágenes que estamos viendo en este momento son del día miércoles, ya del día 26, cuando termina este largo viaje que hizo de 2 días para arribar finalmente a Australia. Y bueno, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, justo regresó ese día a Australia a bordo de un avión charter, levantando el puño en señal de triunfo ante las ovaciones de sus simpatizantes, horas después de haberse declarado culpable de obtener y publicar secretos militares estadounidenses en este acuerdo al que llegó con el Departamento de Justicia de ese país, con lo que finalmente se puso pues se terminó esta larga batalla legal que había enfrentado Assange desde hace ya varios años. Y bueno, ¿qué fue el cargo que tuvo que aceptar? Pues el de recibir justo y publicar cientos de miles de cables militares y diplomáticos que incluían detalles de las irregularidades cometidas por el ejército estadounidense en Irak y en Afganistán. Su actividad le valió el apoyo de activistas por la libertad de prensa que lo elogiaron su papel a la hora de sacar a la luz comportamientos militares que de otra forma podrían haber quedado ocultas, y pues exhibió a un país a nivel internacional de conductas pues nada buenas en estas guerras, e incluso, por ejemplo, también se exhibió información que tenía que ver con México. Por ejemplo, entre los archivos publicados por Wikileaks había un video de un ataque llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses en 2007 desde un helicóptero Apache en Bagdad, en el que fallecieron 11 personas, incluyendo reporteros de Reuters. Algo que pues no se hubiera sabido jamás si no es que Julian Assange hubiera exhibido esta información. Y bueno, el caso penal que tuvo que enfrentar llegó a un sorpresivo final en un escenario de lo más inusual, cuando Assange, de 52 años, se declaró culpable ante un tribunal de distrito estadounidense en Saipán, la capital de las Islas Marianas del Norte. O sea, él dijo, sí, voy a acceder al acuerdo, pero no voy a ir a Estados Unidos. Entonces buscaron este territorio donde no tuviera que él viajar a Estados Unidos, porque evidentemente pues tenía el temor de que llegando allá pues fuera detenido. Y bueno, este territorio del Pacífico está relativamente cerca de Australia, el país natal de Assange, y se acomodaba a su deseo de evitar justo pisar territorio estadounidense. Pues ya finalmente se da este acuerdo que libera al fundador de Wikileaks. El día miércoles finalmente llega a Australia, pues es recibido por su familia, por su esposa. Él no ha dado todavía declaraciones a la prensa. Su esposa dijo que pues le den tiempo porque pues todavía debe de asimilar todo lo que pasó en este largo viaje para finalmente recuperar su libertad. Una noticia importante que se dio el día lunes,
culminó el día miércoles ya con la llegada de Assange a su país, pero bueno, todavía todos estamos muy atentos de las primeras palabras que llegue a emitir después de su liberación. Sí, Ilse, y también pues destacar que él es visto ya como su trabajo como todo un símbolo, ¿no? De libertad de expresión y es lo que se ha destacado, que pues al final se puso en riesgo por revelar estos documentos que tuvieron y siguen teniendo trascendencia internacional. Entonces, a ver si ya la otra semana da sus primeras declaraciones. O a ver, ¿cuándo las da, Ilse? Vamos ahora con la información del día martes 25 de junio. Bueno, ese día la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio una conferencia y aseguró que su gobierno y el movimiento en general, la Cuarta Transformación, es feminista. Por ello, se comprometió a priorizar el principio de que por el bien de todas y todos, primero las mujeres indígenas, afromexicanas y pobres. Esto lo dijo desde el patio principal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí recordó que compitió en la elección interna del movimiento con 5 compañeros y que el pueblo de México dijo: es tiempo de mujeres, es tiempo de transformación. No sé por qué hizo también esa declaración, Ilse, porque pues para empezar ahí ya ese proceso pues no fue paritario, ¿verdad? Era nada más ella compitiendo, al final gana, pero bueno, es lo que destaca, que es tiempo de mujeres. Vamos a escuchar qué comentó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por primera vez, después de 200 años de la República, llegamos a la presidencia. Y digo en plural llegamos, porque como siempre he dicho, no llego sola, llegamos todas. Competí en la elección interna de nuestro movimiento con 5 compañeros. Y el pueblo de México dijo: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Sorteamos una campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos que aún se leen en las plumas del conservadurismo. Calca, clon. Pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Eso significa que la transformación es feminista. Lucha siempre por la reivindicación de todos los derechos para todas las mujeres y también por el bien de todos y de todas, primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afromexicanas, por el bien de todos y de todas, primero las mujeres pobres. No se disocian, somos mujeres transformadoras, no somos mujeres conservadoras. Nosotros no vamos a regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de falsos feminismos, porque nosotros venimos de un movimiento social que ha hecho y sigue haciendo historia en México y en el mundo entero. Surgimos de los héroes que nos dieron patria, pero reivindicamos con fuerza y con convicción que todas y todos surgimos también de las heroínas que nos dieron patria, sí, de la patria, y que han sido olvidadas, no reconocidas, por el solo hecho de ser mujeres. La Cuarta Transformación viene de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, pero también viene de Leona Vicario, de María Gertrudis Armendáriz, de Gertrudis Bocanegra, de Margarita Maza de Juárez, de Ignacia Reitz, de Carmen Cerdán, de las hermanas Narváez, de Sara Pérez, de Matilde Montoya, de Juana Belén, de Hermila Galindo, de Gertrudis Bocanegra, de Dolores Jiménez y Muro, de Agustina Ramírez Heredia, de Elvia Carrillo Puerto, de Sor Juana y a muchísimas más, y todas las mujeres anónimas
que dieron su vida y nos abrieron camino. Bueno, ese es parte del mensaje que da la presidenta electa. Veíamos que estaba atrás Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Y también algo que destacó de este mensaje fue que la presidenta electa reconoce y vuelve a mostrar su compromiso por crear un sistema nacional de cuidados, que es algo que prometió durante su campaña y que pues sí podría significar un gran cambio irse para todas estas mujeres trabajadoras. Dijo que van a empezar beneficiando a las trabajadoras del sector agrícola y de la maquila. Esto es importante, Montse, porque poner el acento ahora en este nuevo gobierno que comenzará en octubre, de que sí, primero los pobres, pero además el acento es primero las mexicanas más pobres. Creo que eso va a ser importante para pues muchas mujeres que a lo mejor no han podido acceder a los apoyos o que justo se han quedado con este tema de, pues no sé, con el tema de los cuidados que pueda ayudarles también a ellas. Pues yo creo que sí va a ser un tema muy importante que el acento está ahí, ¿no? Sí, primero los pobres, pero primero las mexicanas, porque también es sabido pues que también es mayor la cantidad de mujeres en vulnerabilidad que los hombres. Uh-huh. Sí, eso no queríamos irnos sin destacar esa parte, porque seguro va a ser de las primeras acciones ya cuando empiece su gobierno en octubre. Exactamente. Pero nos seguimos. Sí. Sí. Nos confundimos ahí, pero sí. No, me tocaba a mí, ya tuvimos, discúlpenos por favor, porque ese viernes ya. Ajá, ya nos emocionamos acá con el tema y se nos fue la línea. Nos quedamos ahí. Pero bueno, vamos a continuar con la información del día martes, porque continuando con esta serie de reportajes y análisis que se hicieron especiales en Sin embargo MX con respecto a los últimos 100 días ya del presidente López Obrador al frente del gobierno mexicano, pues este siguiente trabajo que les vamos a presentar es de Héctor Alejandro Quintanar. Usted lo conoce, analista junto a los periodistas y a Carlos Pérez Ricard ahí en Radicales, pues hace un trabajo muy importante esta semana, donde habla, por ejemplo, que el sexenio de López Obrador, pues ya en su recta final, pues ya nos podemos empezar a preguntar, ¿se puede hablar de obradorismo? Cuando López Obrador se tornó el líder de la líder opositor a un mandatario local, hizo hincapié en que podía gobernarse preconizando lo popular y con una reorientación de recursos hacia sectores históricamente olvidados, hecho que no solo le dotó de una amplia aceptación entre sus gobernados, sino un contraste notorio con el gobierno del panista Vicente Fox. Entonces ya saben, se habla normalmente del foxismo, del calderonismo. Ahora cuando hablemos del obradorismo, pues básicamente de qué se va a hablar, ¿no? A continuación, este es el video de este texto donde Héctor Alejandro Quintanar hace este análisis. Vamos a escucharlo. Hoy que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va en su recta final, ¿se puede hablar de obradorismo? Cuando López Obrador se tornó de líder opositor a un mandatario local, hizo hincapié en que podía gobernarse preconizando lo popular y con una reorientación de recursos hacia sectores históricamente olvidados, hecho que no solo le dotó de una amplia aceptación entre sus gobernados, sino un contraste notorio con el gobierno del panista Vicente Fox. El presidencialismo mexicano ha sido un sistema que ha sobresalido en el panorama internacional por lo excepcional de su fuerza. Esa figura presidencial fuerte ha hecho en México que, a diferencia de otras latitudes, se suele hablar de muchos ismos en referencia a las figuras históricas que han gobernado. Así es frecuente escuchar apuntes como el echeverrismo, el alemanismo, el cedillismo y ya después de la transición y de la primera alternancia en el año 2000, también del foxismo y el calderonismo. Sin embargo, a pesar de la frecuencia de ismos, se pueden hacer distinciones en qué se entiende por ellos. En la mayoría de los casos, la referencia solo alude a un sexenio, un entorno y un grupo de colaboradores. Si hablamos del peñanietismo, parecemos reducir esa concepción al periodo que corrió de 2012 a 2018 en México y referencias a los personajes grisáceos o corruptos que gobernaron junto a Enrique Peña Nieto.
Ese istmo queda así solo como un lapso, cuya denominación se emplea no para identificar algún proceso político profundo, sino solo para ahorrarnos palabras al querer hacer memoria sobre lo que pasó en el sexenio. Hay otros istmos de mayor calado, porque no hacen referencia solo a un sexenio y a un grupo de colaboradores, sino que significan algo más, como el calderonismo. No se trata solo del periodo de refundación estatal, sino a los elementos ideológicos que dieron cauce a dicha refundación mexicana. El calderonismo así se resalta como toda una corriente ideológica que asentó bases para un cambio político sustancial y que se mantuvo como una referencia transeccional, tanto para el régimen postrevolucionario como para los adversarios desde las derechas del gobierno. Con esos antecedentes, ¿qué nos dice un vocablo como obradorismo? ¿Hay una simple alusión a un periodo sexenal de 2018 a 2024 o hay algo más? A diferencia del cardenismo, el obradorismo existe desde antes de 2018 por una razón importante. López Obrador ha sido una figura central en lo que va del siglo XXI mexicano porque ha fungido de voz opositora protagónica y constante por lustros, condición que se ganó primero a nivel regional y luego a nivel nacional como líder de partido. Entonces el PRD, al que le dotó un papel activo, impugnador y movilizador. Cuando López Obrador se tornó de líder opositor a un mandatario local, hizo hincapié en que podía gobernarse preconizando lo popular y con una reorientación de recursos hacia sectores históricamente olvidados, hecho que no solo le dotó de una amplia aceptación entre sus gobernados, sino un contraste notorio con el gobierno del panista Vicente Fox. Dicho de otro modo, López Obrador le dotó de cierta congruencia a su arenga opositora, al mostrar como gobernante que sí se podía gobernar de un modo distinto al modelo imperante, y es mediante la oposición a ese modelo imperante que se han fraguado los elementos característicos del obradorismo. Como opositor y gobernante local en una ciudad capital, AMLO definió que es viable intentar una reconfiguración de lo público tanto para encabezar construcciones de obras estratégicas, transporte, vivienda, universidades y hospitales, como la implementación de programas a sectores vulnerables. Esa reivindicación de lo público, del Estado como entidad generadora de un mínimo piso de bienestar, es el gran rasgo primigenio del obradorismo, lo cual no solo importa por su relevancia en sí mismo, sino por su contexto, contraponerse a un gobierno que había declarado ser de y para empresarios y que no centró en su agenda a las mayorías. Y regresamos con esta información, con la información también destacada de esta semana, Ilse, porque algo muy importante que se anunció el martes 25 de junio fue que un juez, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Alfredo Silva Juárez, pues determinó que Brenda Quevedo Cruz, quien fue detenida en el 2007 por su acusada de estar presuntamente relacionada con el secuestro y el homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, que ocurrió en julio del 2005. Bueno, este juez determinó que Brenda Quevedo Cruz seguirá con su proceso, seguirá detenida, pero en prisión domiciliaria, con vigilancia policíaca y un brazalete electrónico. El caso Wallace ha estado marcado por una serie de contradicciones e irregularidades, como han sido la fabricación de pruebas y de tortura a las personas detenidas, a la par pues de evidencia sobre llamadas telefónicas que habría hecho Hugo Alberto Wallace Miranda 2 años después de haber sido asesinado. Vamos a ver este video que preparó la unidad multimedia de Sin Embargo sobre la liberación. Bueno, sigue en su casa, pero ya no está detenida en un centro de privación de la libertad, de Brenda Quevedo Cruz. Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda ocurrido en julio de 2005, seguirá su proceso en prisión domiciliaria con vigilancia policíaca y brazalete electrónico, determinó Alfredo Silva Juárez, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, aunque desde 2005 ha sido señalada de ser, junto a 5 personas más, responsable del secuestro y asesinato de Hugo Alberto, de quien nunca se encontraron sus restos. Lo cierto es que el caso Wallace ha estado marcado por una serie de contradicciones, la mayoría de ellas exhibidas por el periodista Ricardo Rafael, quien ha dado cuenta cómo las 2 versiones que difundió Isabel Miranda de Wallace no se han sostenido y pese a ello hay 6 personas detenidas, 4 de ellas ya con sentencia. Una primera versión refiere que un testigo que nunca apareció vio entrar a su hijo a un edificio en la calle de Perugino 6, de la colonia Insurgentes Mixcoac en la Ciudad de México. La misma versión refiere que un niño vio a Hugo Alberto subir al 2º piso a las 4 de la mañana y que ahí fue herido con un arma de fuego, pero el niño, después se determinó, no durmió en el edificio. Al no sostenerse esta primera versión, Ricardo Rafael da cuenta de la segunda narrativa que difundió Isabel Miranda de Wallace, la cual dio pauta a las detenciones que hasta la fecha han estado marcadas por acusaciones de fabricaciones de pruebas y tortura. Este relato sostiene que Juana Hilda González, sentenciada a 43 años y quien ha acusado que sufrió tortura física, fue al cine con Hugo Alberto, que luego lo llevó a su casa en Perugino 6 y que ahí 5 integrantes de la banda lo sorprendieron al mismo tiempo, y que eso llevó a que la víctima sufriera un paro cardíaco y muriera. Esta versión señala que le tomaron fotos al cuerpo para pedir un rescate por $950,000 y que luego lo cortaron con una sierra comprada durante la madrugada en un Walmart. Es en este segundo relato en el que ha sido ligada Brenda Quevedo, aun cuando ella y otros acusados han dicho que declararon bajo tortura. Además de estas 2 versiones y los señalamientos de tortura, hay un dato clave que ha puesto en duda toda la trama del caso Wallace. Hugo Alberto realizó varias llamadas por celular durante los días posteriores a su muerte e hizo pagos con su tarjeta de crédito. Además, en febrero de 2007, es decir, 2 años después de la supuesta muerte, se comunicó con Claudia Muñoz, madre de su segunda hija, quien desde hace 15 años reside en Estados Unidos, como reveló Ricardo Rafael. A esto se suma otra inconsistencia más. Una de las pruebas que se ha presentado para asegurar que Hugo Alberto fue asesinado y su cuerpo cortado en el domicilio al que habría sido llevado con engaños, ha sido una gota de sangre hallada medio año después del crimen junto a una licencia caduca a nombre de Hugo Alberto. Al analizar la gota de sangre, arrojó coincidencia en los marcadores de ADN con Isabel Miranda de Wallace y también con José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien no es el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, como reveló Ricardo Rafael el 12 de mayo de 2009. Por ello, los 6 detenidos en el caso han afirmado desde hace años que el homicidio de Hugo Alberto Wallace nunca existió, que todo fue fabricado por la señora Isabel Miranda y por lo tanto piden ser liberados. En el caso de Brenda Quevedo, se trata de la primera que ha podido seguir su proceso en libertad. Bueno, Montse, vámonos ya a la información del miércoles 26 de junio, que tenemos también para iniciar este día una noticia internacional que también fue muy importante, que ocurrió allá en Bolivia con este fallido intento de golpe de Estado. Ese día, vehículos militares blindados y un numeroso grupo de soldados rodearon y embistieron las puertas del Palacio de Gobierno de Bolivia en La Paz, en lo que el presidente de ese país llamó un intento de golpe de Estado. Luis Arce, el presidente,
Ese día llamó al pueblo a movilizarse contra el despliegue del comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, quien protagonizó la movilización de uniformados contra el gobierno. Alrededor como de la 1 de la tarde, desde Bolivia se empezó a alertar la movilización de los militares y fue ahí que el presidente Luis Arce pues llamó a la gente de Bolivia a que defendieran la democracia de ese país. En estas imágenes que estamos viendo se puede ver el momento justo en el que el presidente Luis Arce pues encaró a este militar que encabezó el intento de golpe militar. Ahí le dijo, en esta confrontación le dijo, no podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven las vidas de bolivianos. Ahí él le dice algo así como, soy tu comandante, repliégate, esto que estás haciendo no lo voy a permitir. Es un intercambio ahí de palabras, un momento muy tenso porque en ese momento básicamente alguien intentaba disparar o golpear o lo que fuera, pues ahí ya, si se dan cuenta, pues estaban rodeados de militares y de policías. Ese día, pues ya después de que se encaran, el militar se queda afuera todavía por varias horas todavía para ver cómo se desarrollaba. Sin embargo, pues como los militares, no todas las facciones del ejército de Bolivia se sumaron al intento de golpe de Estado, pues finalmente este general lo detienen y pues ya el presidente nombra a un nuevo comandante de las Fuerzas Armadas. Ese día, por ejemplo, también el expresidente Evo Morales denunció desde su cuenta de Twitter pues que se estaba llevando a cabo esta movilización y de militares y mencionó que se estaba gestando este intento de golpe de Estado. Esos llamados desde el gobierno de Bolivia pues hicieron que muchos mandatarios tanto de América Latina como de Europa incluso pues se pronunciaran en contra de este intento de golpe de Estado. Finalmente, ya después de ser detenido, el comandante Zúñiga, quien encabezó este intento de golpe militar, dijo lo siguiente a los medios. Pues básicamente insinuó que Luis Arce había dicho que él se encontraba con niveles muy bajos de popularidad y que le había solicitado pues montar, digamos, este intento de golpe de Estado para subir su popularidad. Eso es lo que dice el comandante que intentó dar el golpe de Estado. Sin embargo, Zúñiga también ese día designó a un nuevo comandante y pues ese nuevo comandante de las Fuerzas Armadas le ordenó a los soldados que se replegaran. Hasta el momento, hasta esta semana había 17 detenidos por este intento de golpe de Estado fallido. Ese día sí salieron muchos bolivianos a las calles, simpatizantes de Luis Arce, y un día después también ya en la plaza de Bolivia, en esta plaza principal, pues se llevó a cabo también un pequeño mitin ahí con Luis Arce al frente. Creo que fue la misma tarde del mismo miércoles, ¿verdad? Donde pues le refrendaron su apoyo y él pues celebró que pues no se haya podido culminar con este intento de golpe de Estado en un país que ya lleva varios intentos de golpe de Estado en apenas estos años, Monse. Sí, y que también está que atraviesa una crisis porque son constantes las manifestaciones, por ejemplo, de transportistas, de vendedores ambulantes, y también hay una queja, una denuncia por la escasez de combustibles. Eso también ha llevado al país a atravesar una crisis económica y hay una división interna por el partido que está gobernando, precisamente se llama Movimiento al Socialismo, y por una parte pues está Luis Arce, el mandatario boliviano, y por otra pues Evo Morales. Es decir, en este contexto es que se da este intento de golpe de Estado, pero lo que han destacado también en distintos espacios analistas es que al final lo que une incluso a estos opositores es condenar este intento de golpe de Estado. Así es, Monse. Estaba buscando justo el dato porque AP traía esta semana el dato de cuántos golpes militares ha habido, intentos. Mira, por ejemplo, AP dice que Bolivia ha tenido más de 190 intentos de golpe de Estado y revoluciones desde su independencia en 1825. O sea, sí es un país con mucha inestabilidad política y, por ejemplo, sí recuerda que esto ni siquiera es el primer presunto intento de golpe de Estado en los últimos años. En 2019, si recordarás, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, se postuló por un tercer mandato
pese a una prohibición constitucional. Sin embargo, pues él ganó una votación y esto desató protestas masivas que causaron 36 muertes y llevaron a Evo Morales a renunciar y huir del país. Y fue ahí que la senadora opositora de derecha, Yanine Áñez, asumió su gobierno interno, al que pues este partido del que es Evo Morales lo calificó como golpe de Estado, porque sí, esta es una versión de AP, pero sí, en realidad ese día también fue protestas que estaban impulsadas desde la oposición al gobierno de Evo Morales, que lo llevan sí a intentar primero diluir el gobierno y después ya decir, no, que sí me voy, y ya después lo detienen. Uh-huh. Sí, entonces, pues no es como de un día al otro, ¿verdad? De repente decidieron ahí intentar este golpe de Estado, sino que ya tienen, como bien comentas, años en un periodo de inestabilidad. Así es. Y vamos a seguir porque con una información que sí es un poco, te iba a decir que ya era 100% nacional, pero no, es un foro que se realizó les voy a dar el nombre. Es un foro que financió la Fundación Internacional de la Libertad, y en este foro que se realizó esta semana, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció una supuesta elección de Estado el 2 de junio, aunque también reconoció que en el proceso electoral pasado perdieron porque la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, no tuvo liderazgo. Dijo, perdimos por falta de liderazgo. Este foro, pues ustedes tienen que saber quienes lo organizan es la Fundación Internacional de la Libertad, que es el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Organizan entonces este foro Atlántico, América y Europa, Democracia y Libertad, que también fue patrocinado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la Universidad de la Libertad. Ambas están ligadas a Atlas Network, una agencia internacional de derecha con sede en Estados Unidos, que ya ha sido identificada por estas cuestiones de desinformación, por lo que comparten, y sobre todo desinformación relacionada con el avance de gobiernos de izquierda en América Latina. Uno de ellos, pues el gobierno del presidente López Obrador. Y también estaba pues financiado por la Universidad de Guadalajara, que es una institución pública. Bueno, en este evento, el expresidente Felipe Calderón aseguró que las amenazas a la democracia se han aumentado y fortalecido ahora con una mayoría absoluta que alcanzó pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum. También el expresidente cuestionó que si no hubiera habido una, como mencionó, elección de Estado, o sea, le pregunta como, ¿hubiera ganado Claudia Sheinbaum? Nunca lo sabremos. O sea, dejando como esto ahí al aire, ¿no? De si no hubiera interferido el gobierno federal, que es el discurso que has dado también desde la oposición. Lo replicó Felipe Calderón en este foro que les digo, fue financiado también por la Fundación Ricardo B. Salinas Pliego. Vamos a ver un video ¿Es un audio? ¿Es un audio? Uh-huh. Es un audio del expresidente Felipe Calderón, lo que comentó en este foro. Por eso pienso que es obligado darles una explicación, además ya me lo pidió el querido moderador Roberto, de las elecciones, porque ustedes la merecen. Es cierto, primero hay que reconocerlo, más allá de lo inequitativo de la competencia y del uso y abuso ilegal, inconstitucional del poder, la mayoría votó por Claudia Sheinbaum, la presidencia electa. Pero eso no quita que se pueda y que se deba señalar ese precisamente abuso. Y hay quien suele distinguir entre el proceso electoral y la jornada electoral en sí misma. Yo utilizaré también esa distinción. El proceso, profundamente inequitativo, aquí dijo Lía Limón, le agradezco sus comentarios también, y tiene toda la razón, una elección de Estado. ¿Qué es eso? Una elección donde todo el Estado y toda su fuerza y todo su poder y todo el presupuesto juega ilegal, inequitativamente, inconstitucionalmente, antidemocráticamente en favor de una candidatura, que fue el caso. Los gobernadores de Morena, que son la absoluta mayoría, los alcaldes, las dependencias del gobierno, todo pusieron impunemente recursos y tiempo y todo en favor de esa candidatura. ¿Ganó Claudia Sheinbaum? Sí.
¿Tuvo méritos ella misma en esa victoria? Pienso que sí. ¿Fue una elección de Estado? Claro que sí, también. ¿Hubiera ganado sin esa elección de Estado? Eso ya nunca lo sabremos. Y algo muy importante, el dinero en las elecciones, que como bien dice la escritura tan mencionada hoy, el dinero no da la felicidad y menos cuando es poquito. Bueno, del día miércoles también tenemos otra información que viene desde España y es que se dio a conocer una fotografía donde el embajador de México en España, Quirino Ordaz, exgobernador priista, pues se encontraba en una fiesta muy feliz ahí con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. La fiesta era del empresario Juan Antonio Pérez Simón en Madrid. En este contexto se añade que, por ejemplo, en meses pasados Alejandro Páez Varela ya había revelado que Quirino Ordaz también había recibido en la embajada mexicana a Peña Nieto, pues también ahí consintiendo a los expresidentes, el embajador allá en España. Pues el día miércoles el presidente López Obrador dijo que ya le había explicado a Quirino Ordaz qué había pasado. Dijo que le envió una nota porque constantemente le informan los embajadores a través de esa vía y dice que le explicó, dijo que le tiene confianza a Quirino y pues también confirmó que sí se trataba de la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez. Dijo que él también conocía a ese empresario y pues básicamente reiteró la confianza que le tiene al exgobernador del PRI. Pero bueno, también el día miércoles en la conferencia matutina el presidente López Obrador habló sobre esta polémica que se ha generado en torno a Gerardo Fernández Noroña y a si le toca o no coordinar el Senado. Pues el presidente aseguró ese día que se está cumpliendo con lo acordado, pues básicamente sí le alude a él porque él fue el que hizo ese acuerdo de cómo se iban a repartir las posiciones, por ejemplo, en diputados y en el Senado y así como en el gabinete entre los aspirantes a la presidencia. Pero el presidente dijo ese día que en el proceso interno de Morena pues se acordó que esas posiciones se iba a entregar a los militantes, o sea, solo con los morenistas, porque eso, por ejemplo, no incluía a Gerardo Fernández Noroña ni a Manuel Velasco, que uno es del PT, o bueno, uno representaba al PT porque no es militante del PT, Fernández Noroña, y el otro pues representaba al Partido Verde. Entonces ese día el presidente dijo, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. También afirmó que el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento. Y pues ya dijo que no se trataba de polemizar, que él no tenía nada que ver además, pero dijo pues se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos. Eso fue lo que dijo el miércoles respecto a lo de Noroña, Monse. Sí, pues importante, ¿no, Ilse? Porque pues sí, al final no milita en Morena, pero es importante el apoyo. Después Noroña compartió un documento donde dijo que no, o sea que el acuerdo no era así, pero pues vamos a ver en qué. Sí. Ya habló con Sheinbaum. Sí, ayer. Ya les adelantamos ahí. Habló ayer jueves 27 de junio y dijo que le propuso la presidenta electa asumir un cargo, pero no quiso decir cuál. Ajá, porque dijo, si todavía no estoy seguro si lo quiero o no, entonces ¿para qué les digo? Pero ya hablaron y pues ya mencionaron esta cuestión de la unidad que ha estado presente. Y antes de pasar, bueno, con eso inicio jueves y me sigo con esta información. También el jueves en la tarde se reunieron la presidenta electa, las y los gobernadores de Morena, también el presidente Andrés Manuel López Obrador, y justo lo que destacan es el llamado fue a la unidad. Creo que va en línea, ¿no? Con esta cuestión de lo que comentó el legislador Gerardo Fernández Noroña, le cambié el nombre. Y el mismo jueves, les decía que eso nos da pie para introducir la información de ese día. El jueves 27 de junio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó a otro grupo de funcionarios y funcionarias que van a formar parte de su gabinete. En esta ocasión, anunció que Luz Helena González Escobar será la titular de la Secretaría de Energía, el doctor David Kershenovich ocupará la Secretaría de Salud, Raquel Buenrostro se desempeñará como la próxima secretaria de la Función Pública, Jesús Antonio Esteban Medina ocupará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Edna Elena Vega estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los nombres destacan porque estos perfiles ya tienen un trabajo en el gobierno o en el gobierno federal
o también como antecedente tienen el haber trabajado en la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Por ejemplo, Luis Elena González, la futura secretaria de Energía, acompañó a la ex jefa de gobierno en la coordinación del proyecto de paneles fotovoltaicos en la central de Abastos. Por eso, Claudia Sheinbaum la destacó que ella conoce mucho de estos temas de energía. Y no nada más ella, ya saben que Raquel Buenrostro, pues actualmente es la secretaria de Economía y fue calificada por la presidenta electa como una mujer incorruptible. Algo que destacó también ese día fue que al término de la conferencia, secretaria Raquel Buenrostro, le preguntaron cuál es el principal reto en la función pública, y muy parecido a lo que ha comentado durante el gobierno del presidente López Obrador, pues dice que lo principal es el combate a la corrupción. También el doctor que fue designado como secretario de Salud, David Kershenovich, habló de la relevancia que va a tener el IMSS Bienestar en el próximo sexenio. Dijo que la intención o el principal reto, el objetivo que tendrá este gobierno será garantizar el acceso a la salud a toda la población, independientemente de si tienen o no seguridad social, ¿no? Por sus trabajos. Y también seguro vieron que le cuestionaron si va a haber en México un sistema de salud como el de Dinamarca, que es lo que ha comentado el presidente López Obrador, esta promesa que hizo de que tendríamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. El comentario del doctor David Kershenovich pues va en el sentido de decir, bueno, no se trata de si somos o no Dinamarca, sino de tener un sistema de salud que beneficie a todos, que sea accesible y que sea pues bueno. Entonces ya vimos un poco, Ilse, de los comentarios de estos segundos, de este segundo bloque de funcionarios y funcionarias del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así es, Monse. Ahora nos vamos a un hecho inédito que ocurrió el día de ayer, porque pues ya los ministros de la Suprema Corte salieron ya de la Corte y se fueron al Congreso, algo que no había ocurrido, y pues a dialogar básicamente la reforma judicial. Un primer foro de diálogo muy interesante porque participaron las 11 ministras y ministros encabezados por Norma Piña, y pues básicamente el consenso fue la disposición al diálogo, ¿no? O sea, ya creo que entendieron que básicamente con el mandato que les da o con los votos que obtuvo Morena en la elección pasada, pues van a poder hacer la reforma, entonces a ellos ya no les queda de otra más que intentar dialogar, me imagino, para que no que no les afecte tanto, ¿no? Por lo que ellos han dicho de la reforma. Pero bueno, el día de ayer, por ejemplo, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, pidió que la discusión no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. De hecho, le dijo a los diputados y a los senadores que lo que se hace rápido, pues finalmente puede traer más problemas. Entonces ella lo que pidió fue que se discuta con tiempo. Dijo, resulta esencial decirlo, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Pensar en una reforma implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. En general, los ministros pues se fueron en torno a solicitar el diálogo, a decir que se revise muy bien el tema de la elección, o sea, ya también no dijeron así como de no se va a elegir, ya también incluso mostraron apertura a la elección de jueces y magistrados. En el caso, por ejemplo, de la ministra Lenia Batres, ella pues hizo una fuerte crítica al Poder Judicial, dijo que actualmente pues se trata de un poder elitista, de que la justicia pues es para unos cuantos. Entonces, en ese mismo sentido, por ejemplo, también se sumó el ministro en retiro Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, quien participó en este foro y pues también habló de que actualmente pues la justicia es casi un privilegio de solo algunos. Dijo que con la máscara de la supuesta independencia se olvidaron que el pueblo no es tonto y que mandó un mensaje el pasado 2 de junio de que se requiere una reforma judicial y una justicia diferente. Entonces, fueron parte de las críticas que se hicieron el día de ayer y
Pues sobre todo si quieres vamos a escuchar dos participaciones, Monse, la de Norma Piña y la de Arturo Saldívar, que son dos posiciones que contrastan, pero ya no tanto, porque hasta ella ya se mostró más dispuesta al diálogo, ¿no? Sí, vamos a escuchar. Vamos a escucharlas. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático.
Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Esas son dos participaciones porque este foro duró casi un poquito más de 3 horas. ¿No? Sí, estuvo bastante extenso, pero muy bueno porque sí se escucharon voces distintas y yo les quiero destacar, por ejemplo, una cosa que dijeron algunos ministros que coincidieron fue en que pues se estaban dando cuenta de que sí se alejaron de la población porque uno incluso dijo, yo me eduqué así, o sea, como con la idea de encerrarme en mi despacho. Así. Javier Lainez, creo que fue. Fíjate, él decía, yo me eduqué así y ahora me doy cuenta que pues creo que tengo que acercarme a las personas. Que dijo, ¿no?, que fue fue su error aislarse de la gente y el tema de la comunicación de la Suprema Corte, que sí, antes de Saldívar, ¿cuándo ibas a ver conferencias de prensa de un ministro? O sea... Y sí, o sea, la verdad es que ese reconocimiento que hacen, esta autocrítica desde el Poder Judicial, pues creo que es valioso y que vamos a empezar a ver porque fue el primero de 9 foros que se van a hacer a lo largo del país. Entonces, pues ese tema va a seguir dando de qué hablar. Justamente este viernes 28 de junio, que ya estamos llegando al final de nuestro semanal, les vamos a dejar con un video con lo que comenta el presidente López Obrador sobre esta cuestión de la reforma al Poder Judicial, pero pues les doy aquí una introducción. El presidente reconoció más bien la voluntad que mostraron varios ministros, funcionarios del Poder Judicial, al aceptar una elección e incluso abrió la puerta a que sea escalonada, porque fue una de las propuestas que se hicieron durante este foro. Algunos ministros dijeron, bueno, está bien, ya de plano sí va a ser elección de la gente, pero si se va a hacer, que sea escalonada, que sea de ciertas personas. Es decir, el presidente está reconociendo esta apertura del Poder Judicial para dialogar, pero hace énfasis que espera que sí se lleve a cabo esta reforma sin tácticas dilatorias, que es lo que comentó. Y reitera esta importancia de que sea el pueblo el quien elija a los jueces. Ya casi nos vamos a ir, Ilse, pero pues déjenos sus likes, sus comentarios. Hay que despedirnos antes de dejarles con el video del presidente López Obrador. Así es, los vamos a dejar con este audio del presidente. Ahora sí nos alargamos en este semanal, pero muchísimas gracias por acompañarnos y síganse informando en Sin Embargo MX y nosotros los vemos el próximo viernes. Bueno, primero me da mucho gusto, celebro que estén participando los ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados, y que estén dialogando, debatiendo el tema. Además, celebro que estén aceptando de que hace falta la reforma en el Poder Judicial. Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. Ahora, los cómo, las formas, pues con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando, primero, que aceptan la reforma,
sea que ellos consideran que se debe de hacer la reforma. Eso es un gran avance, porque si hay voluntad de cambio, se avanza mucho. Segundo, ya algunos ya están aceptando de que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya están aceptando que sea el pueblo el que los elija. Eso también es un avance. Y ya lo tercero son los procedimientos, o sea, que pueden llegar a un entendimiento en el Poder Legislativo, en el Congreso, de cómo se lleva a cabo la elección, cómo se elabora la convocatoria, los tiempos, quiénes podrían participar.